¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición un poco particular de Popular Deportivo. Nos despedíamos hace unas semanas motivados por toda la situación que está viviendo el país, por esa crisis sanitaria con el COVID-19 que tanto daño está haciendo no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero visto que de momento, bueno, pues no está cerca o muy cerca por lo menos la vuelta de la competición del fútbol, del baloncesto o del fútbol sala, hacemos esta edición especial, bueno, para intentar analizar un poquito lo que ha sucedido de aquí para atrás estas últimas semanas, con la segunda división B, con el futuro de la competición, con lo que pueda pasar, si se va a continuar, si se va a terminar, si no se va a terminar, qué va a pasar con los puestos de descenso y sobre todo qué va a pasar con los puestos de ascenso o con el playoff que afecta sobre todo de momento al Cartagena y al Yeclano. Están con nosotros esta noche José Otón. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. No sé cómo estás viviendo esta situación. Bueno, perdona, antes también presento a Joaquín Martínez. Buenas noches, Joaquín. Hola Manu, hola José, hola Jerevito, ¿qué tal? Y Germán Abril, que también está con nosotros. Germán, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero, preguntaros cómo estáis vosotros, cómo está vuestro entorno y también cómo estáis viviendo estas semanas de confinamiento y un poco, bueno, pues esperando y escuchando noticias que de momento tampoco están siendo muy agradables. Sobre todo con mucha incertidumbre y con, bueno, con un poquito de miedo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque es una situación que nos está superando un poco a todos, ¿no? Una situación que nadie pensaba vivir, que nadie ha vivido, de hecho, nunca. Nosotros no hemos estado en una situación similar y creo que con un poquito de miedo, ¿no? Sí que estamos muy pendientes de lo que va a pasar con el fútbol y qué puede pasar con las competiciones en marcha, pero creo que estamos todos con un poquito de miedo, sobre todo, y un poquito de temor con lo que va a pasar, ¿no? Con la salud de la gente, con la gente que está falleciendo. En fin, esperemos que esto se acabe cuanto antes y que vuelva a la normalidad. Y ya cuando vuelva a la normalidad, pues que vuelva al fútbol también, claro. Sí, estoy con José, mucha incertidumbre y, por qué no decirlo, también mucho, mucho temor, porque no solo es algo que no hemos vivido, sino que tampoco tenemos a nadie que nos pueda contar algo parecido, ¿no? Nadie te puede decir, pues esto se va a solucionar así, si ves un poco cómo parece estar solucionándose en otros países, pero bueno, hoy, esta noche o esta manera de vernos aquí los cuatro, hace un mes era impensable, ¿no? Bueno, que nos tuviéramos que juntar en este formato, en esta manera de dirigirnos a la gente y también mucha incertidumbre por saber cuando volvamos, espero, a la normalidad, cómo va a ser esa normalidad, ¿no? Que en lo social y en lo que nos atañe a nosotros en lo deportivo, ¿no? Un poco Bueno, complicado, ¿sabes? yo en mi posición reinventándonos, ¿no? Un poco todos, viviendo esta situación, como decís, con incertidumbre, sabiendo que todo va a pasar, yo creo que todo va a salir bien, que vamos a salir de esta, pero lógicamente pasan los días, siguen pasando las fechas y no hay demasiadas certezas de cómo va a finalizar toda esta situación y ahora, bueno, pues toca construir nuevas rutinas, este tipo de situaciones, adaptarse a los nuevos tiempos y pasarlo de la mejor manera y en este caso, bueno, acompañándoos y sintiendo vuestro calor en la lejanía para pasarlo de la mejor manera posible. Lo que es evidente que a partir de ahora, Manu, perdona, vamos a valorar todos mucho lo que tenemos, ¿no? Yo creo que esto es un poquito una cura, humildad para todos, para valorar lo que tenemos, ¿no? Que muchas veces parece que vivimos mal o que nos quejamos por todo, digo, en todos los sentidos, ¿no? Y hay que valorar un poco lo que tenemos, el estado del bienestar, qué significa, y incluso ir a tomarte una cerveza con un amigo, quedar para hablar un rato, fíjate la importancia y el valor que le estamos dando ahora, ¿no? Sí, yo creo que cuando nos despedimos hace unas semanas, ninguno, iba a decir del equipo de Popular Deportivo, pero yo creo que nadie, a lo mejor algún médico o alguien muy especial, podía imaginarse la situación que íbamos a atravesar, cómo iba a evolucionar todo, con el número de contagiados, con el número de víctimas. Y lo digo porque todos pensamos cuando dijeron, bueno, 2 semanas, se aplaza la competición, teníamos en el fondo la esperanza de que fuera cierto que a lo mejor no fueran 2, que fueran 3 o incluso 4, pero es que a día de hoy estamos viendo que se han suspendido, por ejemplo, la Eurocopa de fútbol de este verano, recientemente se han suspendido los Juegos Olímpicos con lo que eso supone a nivel mundial, la de Tokio 2020, y yo no sé si decir que es muy probable también, aunque ahora hablaremos a ver las fórmulas y las posibilidades de que se termine la competición en Segunda División B, que tampoco tengamos más fútbol esta temporada.
Lo primero que tenemos que ver es si vamos a recuperar la vida dentro de su normalidad. Y a partir de ahí veremos a ver qué pasa con el deporte, ¿no? Que es lo que muchos se preguntan, pero bueno, también se preguntarán muchos de los que nos estén viendo, ¿va a terminar mi hijo el curso académico, ¿no? Que quizás mucho más importante que se juegue o no se juegue un torneo. De Yo, momento, bueno, hoy han dicho que sí, que van a terminar los colegios, pero vamos, hoy. claro, Nadie sabe lo que pasará mañana. yo sobre este tema, y como es de lo que mucha gente les gusta saber, pues la opinión, ¿no? Que yo soy de los que piensa que si ha sido capaz de cambiar los juegos de año, de cambiar la Eurocopa de año, todo se va a tener que modificar. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando se vuelva a jugar, pues se tendrá que volver a jugar por donde lo has dejado. Si esto supone que la temporada siguiente empiece en octubre o empiece en noviembre, pues bueno, pues empezará en octubre o en noviembre. El calendario al final se acomodará. Yo soy partidario de cuando todo vuelva a la normalidad, sea en mayo, sea junio, sea julio, los 2 meses de competición que quedaban, intentar, no tampoco hacer burradas de jugar cada 48 horas, pero bueno, jugar de miércoles a domingo, jugar. Que terminas el 15 de agosto, pues te terminas el 15 de agosto y el año siguiente se empieza en octubre. Si has sido capaz de cambiar unos juegos de año, ¿no? Que es más difícil. Yo creo Yo que creo... estamos en una situación... Así. No, dale, Germán, dale. Que estamos en una situación excepcional, una situación extraordinaria y lógicamente se van a tener que tomar medidas extraordinarias acordes a esta situación, pero para mí hay un punto que es clave y es que si la competición, en este caso en Segunda División B, ha llegado a 28 partidos, quedan 10 para acabar, quedan unos playoffs, se tiene que terminar de la forma que sea, en el tiempo que sea, adaptando también los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio, acomodándolo todo para que se recupere la normalidad poco a poco, ¿no? Porque a mí me parecería totalmente injusto que acabara el curso de la forma que fuera, con una temporada nula, jugando playoff, que suban los campeones. Todo eso me parecería demasiado injusto para otros equipos y creo que hay que acabarla porque es la única manera buena, positiva para todo el conjunto de clubes. En todo caso, yo creo que es una decisión que habría que tomar dentro de un par de semanas o 3. O sea, me refiero, nos encontramos en el pico o estamos en la fase seguramente más dura de la pandemia. Perdón. Con lo cual, ahora tomar una decisión es una tontería, porque dentro de 3 semanas la perspectiva de todo puede haber cambiado, ¿no? Y estamos hablando de que estamos a finales de marzo y que todavía puedes tomarte, digamos, el mes de abril para ver lo que va a pasar, ¿no? Otra cosa es que a finales de abril o en la tercera semana de abril siga habiendo un número de contagios muy alto, siga muriendo gente. Entonces, a lo mejor es el momento para determinar que no puedes volver a jugar hasta septiembre. Pero creo que ahora en caliente tomar una decisión como esta, yo creo que obviamente hay que esperar un poco y a lo mejor, efectivamente, como dice Joaquín, empezar a jugar lo que queda de temporada el 15 de mayo. Si no pasaría nada. Lo único que pasa es que yo creo que en la temporada de los jugadores habría que cambiar un poco la percepción. El parón de verano del mes y medio sin que los jugadores estén entrenando, ese va a ser este actual en el que estamos, y a partir de que se reinicie la competición tendrás que acabar la temporada en la que estamos, parar 15 o 20 días y volver a competir en la siguiente temporada, aunque la diferencia sean 15 días. Me refiero que el parón gordo, entendamos todos que va a ser este, en el que vas a estar 2 meses sin jugar, y que luego en verano tendrás que entre una competición y otra dejar a lo mejor un margen de 15 o 20 días. Yo creo que esa posibilidad que habéis comentado, creo que los tres, ganan muchos enteros, siempre a la espera de qué pasa con la situación de la pandemia. Una vez que se han aplazado o que se han quitado de este verano, tanto los Juegos Olímpicos como sobre todo la Eurocopa, que sí que podía molestar, entre comillas, más, porque ahora no tienes tú ningún problema en alargar la temporada y, como decís, en vez de terminar en mayo o en junio, pues terminar a finales de julio y ya está. Sí. Problema, Souto, a ver, es que aquí, como ha pasado con el tema también de la propia enfermedad, de que una cosa es lo que pasa a nivel nacional, otra cosa es lo que pasa a nivel regional y otra cosa es lo que pasa en mi pueblo, ¿no? Pues esto pasa igual. Una cosa es la tercera división, otra cosa es la segunda B, otra cosa es la primera y otra cosa es que, vale, tú has quitado la Eurocopa y has quitado los juegos y todo eso está muy bien, pero que cada país juega de una manera y a cada país le va a afectar de una manera. ¿Qué va a pasar con las competiciones europeas? Quiero decir, las ligas escandinavas que juegan de marzo a octubre no han llegado a empezar y cuando vayan a empezar las otras están terminando. ¿Qué pasa si en España, por ejemplo, Francia, Italia, se acaba empezando a jugar el 15 de mayo, pero en Inglaterra no? Inglaterra da por terminada su temporada y tú no. Y va a ser difícil poner a todo el mundo de acuerdo. Yo me conformo con que se pongan de acuerdo en lo que a nosotros nos atañe, pero aún así va a ser difícil. Sí. Se va a terminar la división de honor.
se va a jugar juveniles, se va a jugar la segunda vez. Yo espero que se pongan de acuerdo para todo. De todos modos, yo creo que en este caso deberíamos separar el fútbol profesional, primera, segunda, con la segunda B y lo demás. Yo creo que no van de la mano. Creo por los intereses y por todo lo que hay metido, sobre todo con el tema de televisión y el tema económico. Depende, hay equipos que van a bajar del fútbol profesional a la segunda división B y equipos que van a subir de la segunda división B al fútbol profesional. En cierta manera no se pueden solapar esas dos competiciones de ninguna forma. Claro, lo que yo quiero decir es que se pueden terminar de diferentes fórmulas. Sí, lo que parece claro es que en primera y segunda, por esos intereses económicos marcados por las televisiones, por derechos televisivos, sí que están mucho más condicionados, ¿no? Para que el golpe económico no sea tan importante y acabarlo de la forma que sea. Seguramente en segunda B no tienen tanta presión, aunque hay muchos clubes que van a depender, y esa es otra cuestión, si se juega o no se juega con público lo que quedaría de temporada, que eso es un factor a tener en cuenta. Claro, por ejemplo, en Inglaterra son conscientes ya de que seguramente se va a tener que acabar la temporada sin público porque las televisiones van a pagar igual, haya o no público, y son los que realmente ponen la pasta encima de la mesa. Y yo os pregunto, estamos leyendo todos los equipos de fútbol que se están acogiendo al ERTE. O sea, que se están acogiendo, y no solo equipos de segunda B, sino también ya equipos profesionales. O sea, el fútbol se toma la ley en este punto a la misma altura que una empresa, ¿no? O sea, piensa en el jugador como un empleado. Hasta aquí me seguís, ¿no? Sí, pues sí. Si tú a un jugador lo han mandado al ERTE, cuando tú al jugador le digas, bueno, tú tenías contrato hasta 30 de junio, pero como eres futbolista, los futbolistas tienen que hacer una excepción. Y dirá el futbolista, hombre, si tú me has tratado a mí como un empleado que termina el 30 de junio, yo el día 1 de julio no pertenezco a tu empresa. ¿Correcto? Pero eso lo tiene que regular, igual que el gobierno está regulando ciertas cosas porque se trata de un estado, digamos, de necesidad o un estado de fuerza mayor, o sea, una situación de fuerza mayor. Yo creo que la federación tiene que regular eso. O sea, obviamente un club de fútbol se va a ahorrar en pagar 2 nóminas a los jugadores porque se acoge al ERTE. Pero el club de fútbol tendría que estar obligado a los 2 meses más de contrato que tiene que tener el jugador por alargarse la liga, pagárselos también. Entiendo que tiene que ser una cosa a cambio de la otra. Los derechos de los jugadores. Que yo entiendo al club de fútbol y también entiendo al jugador. O sea, el club de fútbol ahora mismo no tiene ingreso, no tiene cómo pagar. Pero es cierto que luego va a haber, ahora mismo no hay fútbol, pero luego lo va a haber. O sea, imaginemos que vuelve, tú en junio o hasta el 15 de julio, que no ibas a tener ingresos, los vas a tener cuando tú antes no tenías presupuestado tenerlos. Pero tú has mandado al jugador a un ERTE, te has acogido a la normativa general. Pues luego el jugador dirá, pues nos podemos acoger a la normativa general para todo. Un empleado que termina su contrato el 30 de junio no estira su contrato porque ahora haya estado de ERTE. Termina el 30 de junio. No, correcto. Yo entiendo que eso lo tiene que regular la federación sí o sí. Claro. Porque hay casos, hay diferentes casos. Por ejemplo, por ejemplo, pero es que aparte también luego hay muchos clubes que pagan a 12 meses, por ejemplo. No es tan poco habitual. Hay muchos clubes que tienen contrato. En Murcia, por ejemplo, hay muchos jugadores que cobran a 12 meses, otros que cobran a 11, otros que vienen de antes que cobraban a 10 meses. Pero entiendo yo que los meses... Otros deportes que no son el fútbol, quiere decir fútbol sala, que eso se reguló, pero hay equipos que tienen contratos de 10 meses y hay 2 meses que no tienes contrato. Antiguamente se llevaba mucho, ahora ya por suerte no, en los profesionales, pero en otros no. Sí, pero por lo publicado, la FIFA iba a entrar a tratar ese tema, ese aspecto contractual de los jugadores para ver qué podían hacer, e imagino que al final la Federación Internacional va a poner también de su parte para gestionar y regular la situación de los futbolistas que acaben contrato el 30 de junio. Bueno, hablando un poquito más detenidamente y más concretamente de los nuestros, ha hablado Tono, Joaquín, ahora mismo no me acuerdo del Real Murcia, fue uno de los primeros equipos en la región que se acogió a ese ERTE y sobre todo también en los últimos días se ha puesto encima de la mesa el perjuicio o los daños económicos por la taquilla que se pierde, por el tema de los patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en el caso del Murcia, capítulo aparte, merece la ampliación de capital, que claro, se está viendo afectada de manera importante por la situación de confinamiento y de cuarentena que estamos viviendo. Nosotros en la verdad
el pasado miércoles publicamos un reportaje más o menos hablando con los clubes, valorando un poquito lo que van a dejar de ingresar de aquí a final de temporada, ¿no? En función también de cómo iban deportivamente. Por ejemplo, publicamos que el Cartagena estimaba que iba a dejar de percibir, si no había liga, si ya no vuelve a haber liga, cerca de 600.000 euros, ¿no? Sin ascender, me refiero. Lo que le queda por jugar. Casi el 30% de su presupuesto. Muchas empresas, a mí me consta tanto del Murcia como en el caso del Murcia como del Cartagena como de Lucán incluso, que ya han llamado porque las publicidades se van cobrando mensualmente. Y hay muchas empresas que han llamado ya a los clubes para decirle, oye, que un 25% de la publicidad este año no te la voy a pagar porque no puedo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Yeclano, si se acaba la competición, el Yeclano tenía que recibir en casa todavía al Marbella, al Cartagena y al Murcia, aparte de jugar un hipotético playoff que podía generarle también una cantidad importante de dinero. O sea, que imagínate hasta qué punto puede reventar o destrozar la economía de clubes que están en una situación delicada como, por ejemplo, incluso la del Murcia. El Murcia es un equipo que en taquilla no le quedaba que recibir mucho, pero sí que había cerrado 3 o 4 contratos publicitarios recientemente, estaba pendiente de cerrarlos, que no los va a cerrar, también un patrocinador para la fachada exterior del estadio. Y, por ejemplo, fíjate, su tienda oficial vende muchos productos mensualmente, e incluso aquellos partidos que se juegan en el Estadio Enrique Roca en junio entre los aficionados, en esta situación actual tampoco se van a poder jugar de momento, con lo cual todos los clubes... Los conciertos de julio, todo eso está súper paralizado ahora mismo, y fíjate el daño respecto a la ampliación. La ampliación de capital, en teoría, el Real Murcia, como necesita el dinero de ampliación para pagar a Hacienda, acreedores concursales y demás, la ampliación va a seguir, pero no descarta que alguna de las fases de la ampliación las pueda alargar en el tiempo. Si la cosa se recupera dentro de un mes y medio, la ampliación de capital del Murcia dura 90 días. Van consumidos 30 nada más, quedan 60. En algún momento, si la economía se empieza a recuperar un poco, el Real Murcia puede alargar la ampliación o, en su caso, cuando acabe, si no han recaudado lo que necesitan recaudar, en septiembre abrir otra vez la ampliación. Con lo cual, creo que estaban todos los clubes fastidiados. Imagínate el Cartagena lo que va a dejar de percibir si no hay liga. Sí, ya sin hablar del aspecto deportivo, estamos Tenía hablando el derbi simplemente del todavía aspecto económico. con el Real Correcto. Murcia y el hipotético playoff. Sí. Ahora hablaremos más detenidamente del Cartagena, que se incorporará a lo largo de la noche Carlos Sánchez, el compañero de Cartagena. Pero volviendo al tema no del Murcia, sino en general de los equipos. General, sí. Hemos hablado antes de la situación de los jugadores, pero ya no con el ERTE o sin ERTE, sino con contrato o sin contrato de cara a la temporada que viene. Se habrá frenado en seco también la planificación para la temporada que viene. A estas alturas, muchos directores deportivos tienen, si no confeccionada la plantilla, una idea de lo que quieren para la temporada próxima. Me imagino que esa idea o ese plan también se habrá parado en seco. Todo está parado, ¿no? Y el primero que está parado, Manu, es el futbolista. O sea, que esta es otra. Estamos pensando en que vamos a abrir las fronteras, por así decirlo. Vamos a abrir la puerta de casa y tú y yo vamos a salir corriendo rápidamente al parque, ¿no? Vas a salir con tus hijas, Germán va a salir a correr, que le gusta correr, y Otón y yo nos gusta menos, pero bueno, va a ir al gimnasio y te piensas que el domingo va a haber fútbol. Pero que los jugadores están en sus casas. Hombre, yo he visto que Van der Bar, que tiene una piscina y tal, y los que tienen jardines grandes, pero el jugador típico... Claro, el jugador típico que está en un piso y que está con Sky haciendo así con todos mis respetos, no podemos pensar que el domingo, después de que el lunes nos digan todo está ok, van a jugar un partido de fútbol y no va a pasar nada. Pero es que tienes que dejar ahí un tiempo. Entre 4 y 5 semanas hay algún preparador físico que necesitan los jugadores para volver a empezar. Bueno. Claro. Y luego jugadores que, bueno, más veteranos, que tengan problemas con las lesiones, haber estado ahora parado les va a perjudicar. Jugadores que ahora mismo estuvieran en un gran momento de forma, como tú dices. Voy a poner un ejemplo, pues algún jugador que estuviera marcando goles hace poco, pasa un mes y luego cuando vuelve no lo pones a marcar y ya nadie se acuerda de ti. No sé, el Cartagena estaba marcando goles el Tanque, en el Murcia estaba haciendo goles últimamente Toril, en el Yeclano estaba haciendo un gran momento a Layeto, que lo pueden seguir haciendo, pero se te va a quedar un poco ahí en el olvido. Para el director deportivo, hablo de turno, el volver a engancharte, ¿no? Hay que hacer una pretemporada. Hay que volver a hacer... Yo insisto, este tiene que ser el parón veraniego. Y cuando se pretemporada, estoy de acuerdo contigo. Para eso hay centros de pretemporada que uno va y las hace. Yo ahí estoy de acuerdo. Claro. Una pretemporada, un mes. Que cuando, a partir de que se pueda volver a entrenar,
tienen que pasar 20 días, 25 días para que el jugador vuelva a iniciar. Pero cuando vuelva a iniciar no va a iniciar para jugar un mes y medio y volver a parar otro mes y medio. No puede ser. O sea, el jugador no puede parar 3 veces durante un año. Tiene este parón, tiene que ser del verano, y cuando vuelva la posibilidad de volver a entrenar, un mes, pero ahí el 20 problema, días o Otón, 25 días de pretemporada y volver a jugar sin parar en verano. ahí el problema, Otón, es que te dirán, sí, es que son mis vacaciones, pero claro, es que las he tenido que pasar en casa. O sea, que no han sido unas vacaciones al uso, Bueno, digamos, ya, ¿no? Germán, en este estado está sacrificándose todo el mundo. La gente está quedándose sin Ya, trabajo. sí lo La entiendo, gente, pero... vamos, si los jugadores se ponen así, apaga y vámonos. Tendrán que Sí, forzarse un porque poco los también, pero es jugadores, una situación límite yo de todo el mundo. los no profesionales, Germán, no lo sé, pero los profesionales no te preocupes porque para jugar una Eurocopa y luego jugar los Juegos Olímpicos, algunos sacrifican sus vacaciones. Sí, Pero sí, sí. para esto, el tema es, yo veo más el problema en el fútbol que nos atañe a nosotros, que es el fútbol no profesional, en el sentido de que los jugadores tienen muchos menos medios con los que combatir todos estos momentos de no entrenar, van a estar mucho menos sujetos, no sé, yo veo mucho más problemas ahí. Y que va a haber un riesgo alto de lesiones, ¿eh? Una vez que Sí. vuelvan, porque van a necesitar de nuevo, como decís, recuperar y adaptarse al ritmo que le exige la competición. El futbolista va a perder resistencia cardiovascular, no va a tener fuerza aeróbica como tenía antes del parón. No se puede entrenar en casa, lógicamente, salvo que tengas, como decíais, una gran mansión, y todo eso va a llevar un tiempo y un riesgo elevado de que el futbolista se pueda lesionar en lo que queda de temporada. Pero en En ese todo aspecto ya caso, hablaban algunos preparadores físicos, perdona, Otón, de que las plantillas son de 20, 21, 22. Oye, si tienen que jugar 60 minutos, ir rotando y no exprimir a la gente, al final de lo que se trata es que todos están en igualdad de condiciones, que físicamente van a estar igual los del Murcia que los del Cádiz B o los del Cartagena o los del Villarrubia. No va a haber una diferencia física porque todos los equipos están sin entrenar. no sabemos lo que va a pasar. Lo mismo, vamos a ver, el Yeclano, que había llegado a esta fase de la competición un poco cansado, lo mismo parar un mes y medio le viene muy bien, porque recupera a cierta gente, pero lo mismo parar le viene mal. A lo mejor al Real Murcia, que tiene la plantilla más joven de todo el grupo cuarto, volverse otra vez a poner en funcionamiento no le cuesta tanto como a lo mejor le puede costar al Cartagena, que tiene una plantilla más veterana. Pero en el fondo no lo sabemos. Yo creo que lo ideal, insisto, es cuando se pueda volver a entrenar, que pasen 20, 25 días para que los equipos hagan una pretemporada. Si no, es lo que dice Germán, la gente va a caer, la gente que venga con lesiones va a caer. Creo que hay que reiniciar el fútbol desde el principio con una pretemporada, y si luego hay que unir casi 2 temporadas seguidas, pues se unen. De la situación del Cartagena hablamos enseguida. Insisto, Otón, ¿algo más que comentar respecto al Murcia? El tema económico, ampliación de capital, están nerviosos en la directiva, viendo que no terminan de llegar los ingresos o al ritmo por lo menos que ellos esperaban. Obviamente esta crisis sanitaria ha afectado muchísimo a la ampliación de capital, ¿no? Pero ya no solo por el aficionado. El Murcia tiene 26.000 accionistas, ya no por el accionista de a pie, el que tiene que poner 60 o 70 euros en la cuenta del club. Es que, digamos, a esta ampliación iban a acudir muchas empresas con cantidades relativamente importantes. Claro, pero es que las empresas están en una situación en la que seguramente muchas tendrán que aplicar ERTE, tendrán que reducir los gastos, digamos, extraordinarios, y al final eso va a repercutir en la ampliación de capital casi seguro. Vamos a ver lo que pasa. De momento sabemos que Tornel ha puesto 64.000 euros, no sabemos si Enrique Roca va a poner, no sabemos si van a poner Gesa, si va a poner Premur. Bueno, estamos en la segunda fase de la ampliación y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero desde luego ahora a la gente le va a costar muchísimo más moverse a la hora de poner dinero en una ampliación que a priori, a lo mejor no los 2,3 millones que estaban como capital social a desembolsar, pero era una ampliación que pintaba bastante bien. Vamos a ver lo que hace el Real Murcia, pero obviamente le va a afectar, y el Murcia tiene muchas cosas que pagar de aquí al 30 de junio. Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino, como si estuviéramos en la tele, y volvemos dentro de unos segundos. Se incorpora Carlos y ya hablamos de la situación en Cartagena, cómo están y qué esperan de esta recta final o del futuro.
Continuamos en esta manera tan particular de intentar llevarle un poquito de actualidad deportiva a sus casas. Hemos cambiado el plató por la tecnología, por los móviles y por este caso el salón de su casa de cada uno. Así nos sentimos también muchas veces como se sienten ustedes cada domingo cuando nos ven en Popular Televisión. Y como ya pueden comprobar, está con nosotros Carlos Sánchez desde Cartagena. Muy buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal, Manu y equipo? ¿Cómo estáis? No sé qué tal lo estás llevando tú, el no salir de casa, porque bueno, imagino que no estás saliendo, no sé si estás saliendo mínimamente a trabajar, ¿cómo lo estás llevando? Hombre, yo la verdad que estoy en casa, las únicas salidas que estoy haciendo son para ir a la compra, ¿vale? Equipado y bien pertrechado con guantes, mascarilla y prácticamente parezco de un equipo de desinfección. Pero ya está, evidentemente es una situación, yo creo que como para todo el mundo, una situación nueva, una situación en la que nadie nunca nos habíamos encontrado y bueno, es algo a lo que desgraciadamente nos tenemos que acostumbrar por lo menos durante estas semanas y ahora es cuando echamos un poquito en falta, ¿no? Y añoramos esa rutina de la que siempre nos quejamos y desde luego la echamos en falta. Tu valoración personal, ¿piensas que se va a acabar la temporada o que se va a quedar tal y como está? Yo, sinceramente, si tuviera que decidir, sé que tendría un marrón muy importante encima de la mesa. Entonces, eso es lo primero. Doy las gracias porque mi opinión no deja de ser eso, no deja de ser una opinión. Sí que es verdad que la solución más justa sería que se terminase la temporada de alguna manera, buscar alguna solución y sé que evidentemente es difícil porque habría que poner a mucha gente de acuerdo, cada uno con sus intereses particulares. Todo lo que no sea terminar la temporada va a ser una solución injusta, ¿vale? Eso es un poco mi opinión y eso ya va a depender de cómo se comporte el virus, de cómo nos comportemos nosotros como sociedad y de si vamos a ser capaces de solventar esto en más o menos tiempo. Eso es algo que a día de hoy no se puede saber. Lo que sí que tengo claro es que lo más justo sería que se terminase la temporada y lo más injusto para prácticamente cualquier equipo, para todo el mundo, sería darla por terminada y declararla nula. Algo hay que hacer. Se ha competido prácticamente, lleva el 75% de la liga desarrollada. Ya sabemos un poco los equipos que van a estar por encima, que van a estar por abajo, van a luchar por el playoff, van a luchar por no descender. Y esto tiene que servir para algo. Han sido muchos meses de competición que no se pueden tirar a la basura. Esta semana leíamos en La Verdad, no sé si lo publicaba el compañero Don o otro de los compañeros del diario La Verdad, que bueno, que había una serie de equipos, algunos del grupo cuarto, el caso del Talavera, del Villarrubia, del Villarrobledo, que estaban liderando o estaban un poquito llevando la bandera de que la cosa se quedara tal y como está y que en agosto empezara de cero, sin ascensos y sin descensos. Claro, en el bando contrario o en el otro lado de la moneda está el Cartagena, sin ir más lejos, porque, bueno, al final, al igual que el Cartagena, hay muchos equipos que han invertido una cantidad de dinero y no subir o por lo menos no pelear por el ascenso O el sería una Yeclano. jugada. Por eso digo, los que están Claro. en playoff sobre todo, ya no solo del grupo cuarto, de los cuatro grupos o en segunda división, o si lo llevamos a primera, el Madrid-Barça por llevarse el título. Pero en el caso nuestro de la región de Murcia, el Yeclano o el Cartagena sería una cosa muy mala, por no decir otra cosa. Es que, Manu, tú ve, por ejemplo, no ya al grupo nuestro, a lo que a nosotros nos interesa, vete al grupo 2 y dile al Logroñés, que lleva 62 puntos y que le saca 13 a la Cultural Leonesa y el Bilbao Athletic. No, no, esto que has hecho hasta ahora, esto no sirve de nada. Olvídate y vamos a empezar otra vez de nuevo. No, me parece una solución, desde luego, lo más injusto. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Desde luego, si hay imposibilidad material de terminar la temporada y de jugar, pues yo no vería mal que fuésemos directos a unos playoffs, que fuésemos a junio y, bueno, jugásemos a ver esos playoffs, líder contra líder, tal y como está ahora la clasificación, segundos contra cuartos y se dirima ahí los ascensos. ¿Qué hacer con los descensos? Eso ya sí que es un tema bastante más delicado, pero yo entiendo que el declarar nula la temporada solamente está a favor de ello los equipos que evidentemente están en una posición mucho más delicada. Sí, yo, desde luego, de todos los escenarios, lo de declarar nula la temporada es el que me parece un disparate, porque, claro, salvo poner Villarrobledo, pues yo entiendo que diga, empezamos otra vez, ¿no? Y otro año que no puede ser. O sea, yo no entiendo el declarar nula. Entiendo que solo hay dos escenarios, lo que hemos hablado antes. O jugamos cuando se pueda jugar y hasta donde lleguemos, quiere decir, suprimiendo a lo mejor cosas, llegando a un formato de playoff a partido único,
como han dicho, a mejor hacer las Champions a partido único y todo este tipo de cosas, o la otra opción, que es por donde nos hemos quedado, y a ver cómo decides el tema de cruces y demás. Pero yo, de serio, declarar nula la temporada es como si tú ahora a los estudiantes le dices que tienes que empezar otra vez sexto de primaria. Pues te dirán, no, hombre, hazme algo para que yo de aquí los 2 meses me saque el título, pero no voy a empezar en septiembre otra vez. Yo eso no lo entiendo. Aunque vuelvo a repetir, tienes que poner a mucha gente de acuerdo. Entiendo que los clubes, cada uno va a tirar por lo suyo, pero que el escenario... También estamos hablando de un escenario que vamos a volver a jugar al fútbol en junio. Imaginemos que la cosa se pone más fea y no se puede volver a jugar al fútbol hasta septiembre. Es que eso va a también depender mucho, pero yo nunca declararía nula la temporada. Yo es que creo que la única solución que debería haber a este tema, se tarde más, se tarde menos, es acabar jugándolo todo, porque el resto, imaginaos el posible escenario de que solo suban los que son primeros. ¿Qué pasa con los segundos y los terceros? Todos ellos van a denunciar y tienen muchas posibilidades de ganar. Si juegas playoff, ¿qué pasa con los que están sextos, quintos? Todos esos equipos que quieren también pelear por el playoff. ¿Qué pasa con esos equipos que están para pelear por entrar en Copa, que le podría beneficiar la próxima temporada a nivel económico? Son una serie de denuncias que seguro que van a llegar en caso de acabar de esa forma la temporada, y por tanto yo creo que la única vía de escape es la de acabar, sea cuanto más pronto, más tarde, ocupar todo el año 2019, la forma que sea, pero yo creo que lo entienden también en las altas esferas y saben que la única solución justa a todo este tema. Sobre todo, Germán, porque ha dicho Carlos un ejemplo claro. Claro, el Logroñés le saca una pila de puntos al segundo. El Cádiz al tercero por el ascenso ha llegado, no sé ahora cuánto le sacará. Hace tanto tiempo que no miramos la clasificación. Pero luego hay ejemplos que a lo mejor estás empatado a puntos y eres quinto por la cola o sexto por la cola. Juegas play-out o no. Y ni siquiera se habrá jugado el partido de vuelta para decir, bueno, en el golaveral directo, a ver qué. Es que ni siquiera eso. Hay tantísimos ejemplos. Hay ejemplos tan flagrantes o tan claros de injusticia como de ejemplos de gente que pueda salir beneficiada. Del típico equipo que está ya descolgado y que prácticamente va a defender y que ahora dicen, pues lo que pasó en la primera vuelta o nos quedamos aquí, no sé. Todo, está claro que nada, salvo que juegues todo y aún así perjudicarás, porque aun jugando todo tendrá que ser un calendario muy diferente al que es. Imaginaros jugar miércoles, domingo, porque habrá equipos, aunque todos van a jugar en las mismas condiciones, como tú has dicho, Manu, pues no a todos les viene bien jugar miércoles, domingo, bueno, por edad, por plantillas, por muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, a nivel nacional, perdona, Carlos, se había planteado la opción de jugar cada 48 horas, pero bueno, esta semana también ya salía Rubiales descartando totalmente esa opción de jugar cada 48 horas por la salud de los jugadores. Rubiales, Manu, que ha sido muy tajante desde el principio, diciendo que la clasificación actual no vale, o sea, que no, no hay que tenerla en cuenta y que hay que acabar. Se tiene que terminar de alguna manera. Que hay que terminarla, que no, claro. Germán, el Barça es campeón, entonces por un gol de Cristian Tello. Claro. No sé, porque al final es ese momento, ese domingo. Iba a decir que yéndonos ya un poco más al final a la patata caliente que tiene ahora mismo el fútbol español, porque yo creo que esto es una auténtica patata caliente, pase lo que pase, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Lo que sí debemos aprovechar es, ya que se nos ha planteado este escenario de manera imprevista, por favor, y desde luego un llamamiento a quien lo tenga que hacer, a federación, a cualquiera que tenga potestad sobre ello, que esto se regule, que no tenga que volver a suceder una situación similar y nos vuelva a pillar de imprevisto. Por favor, que haya un escenario en el que se regule federativamente qué suceden con las competiciones en caso de que esto vuelva a pasar. Pues podemos irnos por ejemplo, a las carreras de Fórmula 1. Si se disputa más del 70% de la carrera y se sobrepasa las 3 horas, se queda como está. Y es así, es la clasificación final, pese a que no se hayan disputado todas las vueltas. O irnos a decir, se declara nula, pero por favor que esté regulado desde el principio. Ahora yo creo que declararla nula desde este momento es una auténtica aberración. Tenemos una patata caliente, pero ya que la tenemos, aprovechemos para regularlo y para que a la próxima, ojalá no haya ninguna próxima vez, pero si la hay, que ya sepamos todo el mundo a qué atenernos. Sí, está regulado el tema, por ejemplo, perdona Manu, cuando un equipo no terminaba la temporada.
por temas económicos, porque no terminaba la competición y acababa desapareciendo antes de terminar. Entonces, como ahí se suele regular que se mantienen los resultados de la primera vuelta, si los ha completado el equipo, y en la segunda vuelta se da a todo el mundo ganado el partido por un marcador, por así decirlo, 0-2 o 0-3, dependiendo de los goles. Entonces la gente ahora dice, bueno, pues que se haga lo mismo, ya, pero eso es cuando falla un equipo. E ir a los resultados de la primera vuelta, insisto, hay gente que en diciembre acabó muy bien y gente que acabó muy mal. Tampoco me parecería justo. Otra de las cosas que se ha dicho es, los resultados de la primera vuelta, los resultados de la primera vuelta no te dicen nada más que la primera vuelta. Es así. No, y que aparte no se ha jugado, o sea, hay un factor campo. Claro. Las dos vueltas están para jugar en casa de uno y en casa de otro. En la primera vuelta solo juega unos partidos como visitante y otros como local. No sería totalmente justo, como dices. Oye, más allá del Cartagena, Germán, esta semana, no sé si esta semana o la semana pasada, tuviste la oportunidad de hacer algo parecido en tu cuenta creo que fue de Instagram con Chino, con el Sí. futbolista del Yeclano. ¿Cómo lo están viviendo allí? Porque para ellos era una temporada, bueno, preciosa, era algo muy bonito, con muchas ganas de hacer historia, y también han visto cómo de un plumazo se ha frenado todo en seco y con la incertidumbre de qué va a pasar. Sí, muy preocupados porque entienden que estaba siendo una temporada histórica, en un buen momento. Es verdad que cuando empezó todo esto no estaba atravesando seguramente su mejor tramo de la temporada el Yeclano, pero sabían perfectamente de la oportunidad que tienen delante, ¿no? De lo que les queda, esos 10 partidos clave para jugar o pelear por un sueño de ascender, de jugar ese playoff, y lo ven como todos, ¿no? Con incertidumbre y esperando que se resuelva de forma positiva, que se puedan disputar esos 10 partidos, completar la temporada, hacerlo de la mejor manera posible. Si se puede, recuperar a hombres clave como Vaquero, como Iker Torre, que estaban en esta fase del curso, estaban fuera del equipo, pero bueno, también muy preocupados, ¿no? Porque ante sí tienen una oportunidad histórica para jugar un playoff. Hablamos mucho de lo deportivo, de las piernas, pero yo imagino que en situaciones como esta la cabeza también tiene su importancia. No van a responder todos los jugadores igual. No sabemos el tema familiar de los jugadores, están repartidos por muchas comunidades autónomas, la familia me refiero, y claro, al final volver a la competición, intentar resetear y partir de cero, para muchos va a ser muy complicado. Bueno, es Sí, que se crucemos habla los dedos, Manu. físicamente, pero mentalmente yo creo que el hecho del confinamiento nos está pasando factura a todos y no tenemos que retomar ninguna actividad que nos exija un máximo rendimiento como para pensar en futbolistas que evidentemente están en una situación nueva, como la está todo el mundo, pero sobre todo que saben que justo después, cuando termine todo esto, van a tener muy poquito tiempo de preparación. Si al final vamos a ponernos en el mejor de los escenarios posibles y se resuelve la crisis lo antes posible, van a tener muy poquito tiempo de preparación para ponerse a competir en un momento crítico de la temporada, quedando muy pocos partidos, con lo cual el aspecto mental, ver cómo se gestiona, cómo se genera, va a ser algo en lo que va a haber que hacer mucho hincapié. Y Joaquín, también, bueno, crucemos los dedos bueno, de que no haya ninguna desgracia en ninguna de las familias, de ninguno de los deportistas, de ninguno de los profesionales y de todos los que conocemos, ¿no? Porque son muchas las personas que están falleciendo y mentalmente no es una situación fácil, ¿no? Es algo totalmente inesperado, algo totalmente, como decía antes, que no puedes hablar con nadie siquiera que te pueda decir, bueno, quiero decir, los que hayamos perdido a nuestro padre, pues podemos hablar con gente que ha perdido a su padre y te puede decir, pues mira, puede ser así, vas a pasar esto, vas a pasar lo otro. De esto estamos todos en el mismo punto cero. Cada día, estas dos es que soy alérgico, estaros tranquilos, de momento, pero que estamos en ese punto cero, Manu, de que si nos llamamos todos tenemos el mismo pensamiento para el día siguiente. Que has hecho? Pues un deportista profesional. Yo por eso entendía lo de los Juegos Olímpicos, que tenía que cancelarse, aplazarse, pasarse al año siguiente, porque son deportistas en muchos deportes minoritarios que su trabajo diario durante 4 años está focalizado a un objetivo, a llegar al estado de forma en julio, ¿no? Y de repente tu estado de forma se para y tu estado mental ni te cuento, ¿no? Entonces, pues bueno, a los que son ya mayores como Bragado, a muchos deportistas Sucán que son más jóvenes les vendrá bien, a otros les vendrá peor, pero mentalmente hay que estar muy, muy preparado y muy fuerte para ver lo que a cada uno le va a tocar, ¿eh?
Desgaste cognitivo Habla, muy, muy importante. Y como decís, y es que nos va a cambiar a todos. No vamos a ser la misma persona antes y después de esta cuarentena, de esta época mala tan negativa. Y bueno, también va a depender de cómo afronte cada persona, cada jugador la adversidad, ¿no? Y de la forma que sea capaz de reinventarse para afrontar lo que queda de temporada. Es un factor, para mí, incluso más importante que el físico en clave deportista. hemos hablado básicamente de la segunda división B, en general del mundo del fútbol, pero hay más deportes que están en la misma situación, que están parados y sin saber La libreta. fecha. Vale, la libreta. ¿Hay libreta Y sin preparada? Libreta Y de sin cuarentena. saber fecha de vuelta, como es el tema del fútbol sala, que también aquí en la región tenemos Sí. 2 equipos en la máxima competición, en la élite, y uno de ellos, que en muy poquito tenía que viajar a Minsk, a Bielorrusia, para jugar una final a 4 de la Copa de Europa, y que ha visto cómo hasta nueva fecha está suspendida. Sí, pero yo entiendo, por ejemplo, que esa competición de la UEFA Futsal Cup, de la Champions del fútbol sala, se puede mover, ¿no? Se puede, solo depende de 4 equipos, Manu. Sí. Al final la puedes Y mover. es un fin de semana. Sí, y que la temporada que viene de la Champions de fútbol sala no es como la Champions de fútbol, que en julio están jugando ya las primeras rondas. Esta no, esta empieza mucho más tarde. O sea, yo creo que eso el Pozo al final sabrá cuándo le van a mover esa competición. Con respecto a la liga regular, pues hombre, el Pozo estaba en ese momento de estar ahí después de la Copa para poder engancharse, porque se paró justo después de la Copa, ¿no? Ya de liga no se volvió, Sí. si no mal recuerdo, lo último que se ha jugado ha sido la Copa. Y Jimby, que había ganado el partido aplazado, tenía la mínima esperanza de, por ejemplo, que había el Pozo Levante, que Jimby jugaba su partido y ponerse a 3-4 puntos, quedando 5 o 6 jornadas le quedarían, ¿no? Entiendo que el fútbol sala también se podrá jugar, se podrá terminar, tampoco quedan muchas jornadas. Que luego los playoffs se acorten, pues seguramente será lo más lógico, ¿no? Que a lo mejor la final no se juega 5 partidos, que se acorte un poco, pero está claro que Jimby, por ejemplo, ya estaba pensando, Carlos, en la próxima temporada, y no es que ya haya descartado esta temporada, lo que venga lo van a pelear seguro, pero bueno, ya era un equipo que ya había fichado jugadores y ya estaba pensando mucho en el año que viene, ¿no? Sí, no, y aparte de todo eso, también a la hora de retomar un poco la competición, y esto también vale quizá para el fútbol, hay que ver un poco en cuanto a fechas, temas de seguridad jurídica, contratos de jugadores que tienen contrato hasta el 30 de junio, qué puede suceder si esa hipotética disputa de partidos se va un poco más allá, pero bueno, volviendo un poquito al fútbol sala, sí que es verdad que Jimby estaba en una situación en la que, bueno, prácticamente se daba ya no por perdida, porque evidentemente se iba a salir a luchar y a pelear todos los partidos, pero se daba por muy complicado entrar en playoff a final de temporada, por bueno, la situación que se ha dado y en planificar, ¿no? Ya desde cero, partiendo en ese primer proyecto Made in Duda, ¿no? de Jimmy Cartagena, en el que hay tantas expectativas puestas. Vamos a ver también un poco qué sucede con el fútbol sala, pero yo creo que también en esa situación, en ese momento, parece el fútbol sala es más sencillo, ¿no? También que pueda retomarse y disputarse lo que queda de liga, lo que queda de competición. Sí, porque yo creo que a nivel físico el tipo de resistencia es más fácil adquirirlo en poco tiempo que en el caso del fútbol, ¿no? Donde se recorren distancias más largas, y en el caso del fútbol sala es un deporte mucho más explosivo, de un trabajo sostenido en menos tiempo. Yo creo que por ahí sí que pueden tardar menos, ¿no? En alcanzar un buen pico de forma los futbolistas. Lo que está claro es lo que decíamos antes también, que a nivel mental ver de qué manera, ¿no? Lo afrontan. El caso del Pozo Murcia también muy condicionada la preparación física las últimas semanas de cara a esa Final Four, y ahora también se le ha trastocado. Creo que va a haber menos problemas para que se recupere la normalidad que en el fútbol. Bueno, señores, ¿hay libreta o no hay libreta, Joaquín? ¿Algún apunte del fútbol regional? Bueno, solo por comentar que evidentemente, pues claro, muchos de nuestros espectadores también pues querrán saber qué va a pasar con el fútbol regional, ¿no? Está todo por decidir en la tercera, en la propia preferente, donde, bueno, hay equipos como Racing Murcia, por ejemplo, que lleva una cantidad de puntos importantes destacados, como pues, nuestros queridos amigos de Loya del Campo para subir a primera regional, que al final llevan muchos puntos y prácticamente le quedan 2 semanas para ascender, o sea que no pueden dar por nula la temporada, las Gezares. La división de honor, que el Murcia estaba ahí Juveniles. peleando Está caliente.
juvenil en Murcia, UCAN y Lorca. Vamos a ver qué pasa con la división de honor, con nuestro fútbol femenino. Y bueno, desde aquí pues también un mandar seguro un abrazo a todos esos murcianos que les ha pillado esto fuera, porque están jugando fuera. Hablo de Gonzalo Villar, que el otro día puso en Instagram, Germán lo habrá visto, que celebró su cumpleaños en Roma, bueno, pues sin la presencia de sus familiares, de Alberto Botía, que está en Arabia Saudí, de Antonio Muñoz, que está en Bélgica y que ahí, como si pueden salir a la calle a entrenar, nos pone ahí vídeos un poco saliendo en la calle a entrenar y bueno, de esos murcianos que bueno, que nos acordamos de estos Juste, de muchos de ellos, ¿no? De Nico Varela, que está en Chipre, en definitiva. Jairo Quintero, que está en Bolivia. Claro. Al final son murcianos, cartageneros, jugadores de toda nuestra región, que yo creo que también están pasando estos momentos y que mentalmente tienen que estar muy fuertes. Por eso le mandamos un abrazo a todos ellos y yo estoy deseando apuntar ahí en la libreta que Portu va a jugar la final de la Copa del Rey. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero que digo yo que la jugará, ¿no? Vamos a dejar sin final de Copa del Rey. Llega un tío del mojón de Beniel a la final de la Copa del Rey y la vamos a quitar ahora. No, hombre, eso no. Bueno, chicos, compañeros, muchísimas gracias, mucho ánimo, paciencia y bueno, antes o después saldremos de esta situación y nos veremos en la tele y seguramente en algún otro sitio para celebrarlo. Y si no, el domingo que viene nos podemos ver aquí, tampoco pasa nada. Sí, oye, esto es muy cómodo y a diferencia de lo que pasa los domingos en el plató, os interrumpí bastante menos. Pedís incluso el turno de palabra, es algo que tenemos que tomar nota. Bueno, Carlos, Joaquín, Germán, mucho ánimo y muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. En casa. Saludos. Volvemos nosotros enseguida porque no se van a quedar los aficionados del baloncesto sin hablar de su deporte y también qué va a pasar en la Liga Endesa. Continuamos en esta recta final de este diferente popular deportivo y lo que no perdemos la costumbre de terminar con el baloncesto. Javier Moñino, muy buenas. Hola, muy buenas. En riguroso directo desde su casa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando la situación y todo el tema del coronavirus y la pandemia? Bueno, de momento lo peor y que eso sea lo peor en cuanto a nivel personal. Mira, por allí tengo a mi pequeñajo. De momento lo peor, que por cierto lleva uno de esos dedos que se venden en la NBA, que es de los New York Knicks, ¿sabes? Mira, Javi, enseña el dedo. Enseña el dedo, Javi. Sí. Bueno, ahora lo he hecho hacia abajo. Pero bueno, mira, ahí lo tienes, de los New York Knicks. Es que aquí en esta casa somos de los Knicks, como equipo de la NBA para nuestra desgracia. Pues bueno, en lo personal, pues gracias a Dios, de momento lo único malo es pues llevar esto del confinamiento, porque por lo demás, pues la salud de momento parece que bien y siguiendo con preocupación las noticias que nos van llegando y esperando que esa famosa curva se termine de doblar lo antes posible para que los servicios sanitarios no se vean tan congestionados como se están viendo estos días. Hola Lorente, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, compañeros. Jolín, pues mira, me apetecía un montón veros porque al final con esto del confinamiento hacía muchos días que no nos veíamos y un poquito lo que decía Moñino, que lo peor es estar en casa sin poder ir, pero bueno, que todo lo malo sea eso. Yo estoy aprovechando para hacer cosas que durante el día a día no puedo hacer. Estoy haciendo clases de yoga con tutoriales de YouTube que nunca en mi vida se me habría ocurrido. Estoy leyendo libros que tenía por terminar, estoy aprovechando también con el carnet de conducir, que eso es noticia, que lo tengo aparcado desde los 18 años. Así que bueno, estoy también pues haciendo entrevistitas, entrando también en Onda Regional, también desde nuestra casa y bueno, poco a poco haciendo muchas videollamadas, que no me da el día también para videollamadas con familia y con amigos, pero bueno, intentando pasar el tiempo lo mejor posible.
Y muy cerquita de Olga, a pocos metros, porque los dos están en La Ñora, está nuestro último invitado de esta noche, Luis Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás y qué tal lo estás llevando? Hola, muy buenas, Manu. Pues muy en la línea de lo que han dicho Javi, sobre todo que todo sea el estar aquí en la casa, que prácticamente no estamos, estamos casi aburridos más que otra cosa, que no nos ha tocado nada familiarmente ni nada, y lo único que queda pues es seguir aprovechando un poco el tiempo para seguir formándose en el tema de baloncesto. Yo estoy aprovechando para avanzar un poco con el cursillo de entrenador, que es algo que siempre he querido hacer y que nunca he estado tenido tiempo para poder hacerlo, y estoy aprovechando esta cuarentena pues para poder estudiar un poco. Eso sí, otra cosa no, pero tiempo, y por desgracia la verdad es que estamos teniendo bastante durante las últimas semanas, y deseamos con todas las fuerzas del mundo que esta situación termine lo antes posible por el bien de todos, no solo a nivel regional, a nivel nacional, sino a nivel también mundial. Hablando de baloncesto, de la Liga Endesa, de Lucas Murcia, que levante la mano quien piensa que se va a terminar la temporada y quién piensa que no va a terminar la temporada. Yo Javi, creo que... No. Dale. Olga. Bueno, el que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos creo que era el requisito principal para poder mover fechas de calendario para la Liga ACB. Veo más fácil que se reanude y que se termine la Liga ACB que competiciones europeas, porque al final es más difícil de controlar los viajes. Por ejemplo, ahora el coronavirus en España, dentro de un mes podemos estar mucho mejor, y en otros países esto va cíclico, pueden estar empezando. Entonces, creo que es más fácil poder terminarla aquí. Eso sí, por lo que yo he ido hablando con personas de diferentes equipos, sería hacer un calendario completamente nuevo y poder aglutinar en una semana varios partidos. Por ejemplo, si a Lucas Murcia le queda por jugar sus partidos en Vitoria y en Bilbao, pues aprovechar ese viaje y hacer un miércoles en Vitoria y un viernes en Bilbao. Entonces, todos los equipos ahora también tienen que dar un planning de días libres en el pabellón, porque hay muchos que comparten, pues por ejemplo en el Palacio de los Deportes entraría el Pozo también. Pero eso sí, creo que si se reanuda la competición será puerta cerrada. Veo muy complicado que pasemos del confinamiento y de estar todos en nuestras casas a poder juntarnos 5.000, 6.000, o yo creo que incluso se llenarían todos los pabellones ahora por el hecho de querer salir, y veo mucho más complicado eso que otra cosa. Yo creo que se puede terminar, bien sea hasta junio o primera semana de julio, pero a puerta cerrada. Javi. Bueno, pues yo por llevar una nota un poco discordante, cada día que pasa, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Olga, a pesar de que voy a dar otra versión. Ojalá fuera así y ojalá se pudiera terminar la temporada y que además se pudiera acabar con público, pero viendo un poco las noticias que nos van llegando de todo, hoy por ejemplo hemos sabido que la selectividad, la famosa selectividad ahora llamada EBAU, se va a pasar como muy pronto a finales de junio. Ojo, porque claro, eso es porque se mueve todo el calendario académico y se piensa que los estudiantes de segundo de bachillerato no van a poder estar preparados hasta esa fecha. Eso ya es un indicador, pero luego también hay que tener en cuenta otras noticias que nos llegan desde Italia, que se está hablando de acabar el confinamiento en torno al mes de julio. Esto, fíjate, el panorama que nos llevaría. Porque estos jugadores que ahora mismo están parados en casa, una vez que se vayan levantando las medidas de confinamiento y se vaya permitiendo, porque esto no va a ser de un día para otro, que nadie se piense que un domingo nos van a decir, venga, el lunes ya se puede ir todo el mundo a trabajar y ya se levanta la cuarentena y adelante. No, esto va a ser muy poco a poco, se van a ir dejando abrir determinados tipos de comercio, se va a ir dejando cierta actividad económica, y el deporte yo creo que va a ser prácticamente de lo último que se permita, al entenderse que es algo, entre comillas, accesorio, ¿vale? Que no es algo ni muchísimo menos esencial. Todo esto me da a mí que pensar que, teniendo en cuenta que además los jugadores tendrán que hacer una pretemporada para ponerse otra vez las pilas y para poder competir, que la solución que empieza a planear por la mente de algunos dirigentes es la de suspender la temporada, declararla nula, y que el año que viene, tal y como han acabado con las configuraciones que tienen ahora mismo las ligas, es decir, los equipos que hay en ACB, los equipos que hay en LEP, los equipos que hay en Les Plata,
que empiece una nueva temporada 2020-2021, es decir, borrón y cuenta nueva. No es lo que yo deseo, ni muchísimo menos, pero tal y como estoy viendo el panorama, cada día creo que esa opción está ganando enteros. Luis, asientes con la cabeza, yo no sé si eres más partidario de lo que dice Javi o de lo que dice Olga. No, partidario, como dice Javi, a mí me encantaría que se acabase jugando todos los partidos y que se pudiese acabar no con normalidad, pero con una aparente normalidad o con una aparente, digamos, cuanto a que sea lo justo, que suban, que asciendan, que ganen los equipos que tengan que ganar. Pero es que es muy complicado que se pueda realizar una pretemporada una vez que acabe todo el confinamiento, que llegue a una normalidad, que no haya equipos, como ya ocurrió cuando se realizó el primer aplazamiento, que se nieguen a jugar a puerta cerrada, como fue el caso, por ejemplo, del Fuenlabrada, que dijo que no querían jugar los partidos a puerta cerrada antes de que se aplazase. Luego hay jugadores como, por ejemplo, Malcolm Delaney, que se ha marchado a Estados Unidos, donde ahora está empezando a aparecer el coronavirus de una forma mucho más potente, incluso está con la curva por encima de Estados Unidos, por lo que habrá jugadores que estén en Estados Unidos que se pueden contagiar, y en cuanto vuelva todo a la normalidad, en caso de que el motor vuelva a coger revoluciones, en cuanto haya un caso de algún jugador que dé positivo, ¿qué hacemos? Se aplazan los partidos, digamos, se pone en cuarentena el equipo, otra vez se retrasa todo. Es que es muy complicado que se pueda llevar una normalidad y que por mucho que queramos aglutinar calendarios o jugar todo en varias semanas o en un mes, que ya digo, sería lo lógico, lo ideal, y lo que vamos a ver ahora que va a ocurrir en China, que es donde se va a hacer esto con partidos muy seguidos, jugando solo en algunas sedes, veremos a ver qué pasa, pero plantearlo en España todavía con el punto tan alto que estamos del virus es muy complicado, y por eso creo, como dice Javi, que cada día que pasa estamos más cerca de que se aplace todo, porque las competiciones FEP tampoco se van a poder reanudar. Hablaba Javi de que termine todo como está y de que no que sea su deseo, pero bueno, que él cree que es lo que va a suceder, que termine, borrón, cuenta nueva y empezamos la temporada que viene de la siguiente manera. Pero ahí me imagino, venimos de hablar del fútbol, tendrán algo que decir los equipos que están en LEB intentando ascender, los equipos que presumiblemente descenderían de la Liga ACB, incluso en la lucha por ver quién es el campeón esta temporada de la Liga Endesa, o se deja ese espacio en blanco. Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas en juego. A ver, para empezar, por ejemplo, los puestos de Euroliga están ya repartidos. Quiero decir, aunque ahora Vázquez Zaragoza Casademonte este año fuese primero y se parase la Liga y fuese campeón, no jugaría Euroliga. Entonces, al final, un poquito las papeletas, los billetes están casi repartidos, pero es que hay algo muy importante y son los derechos de televisión. Los clubes no han cobrado todavía todo lo que les corresponde, han cobrado una parte de los derechos de televisión, entonces serían unas pérdidas muy importantes. Por eso yo creo que si se reanudase a puerta cerrada, muy pocos equipos dirían que no quieren jugar a puerta cerrada, porque más que nada porque si no, no ingresarían ese dinero, es mucho más que el dinero del ticket. Luego está otra cosa, que si ahora declaras nula la temporada, ¿qué pasa, por ejemplo, con jugadores que están cedidos? Esa cesión, la temporada no valía para nada, vuelve a estar cedido un año más, o jugadores, que pasa en casi todos los equipos, que acaban contrato. ¿Qué haces? ¿Le pagas? ¿No le pagas hasta la mitad? Hay jugadores de varios equipos, ahora ha dicho Luis Delaney, pero hay jugadores de Estudiantes, de Burgos y de Fuenlabrada que muchos extranjeros ya se han ido. Son equipos, Casademonte Zaragoza, a los que se les ha aplicado ERTE. De momento en el UCAM Murcia podemos confirmar que están todos los jugadores de la primera plantilla están en Murcia porque están entrenando y no ha habido ningún ERTE. Pero claro, hay muchos equipos que han aplicado el ERTE antes de saber si se va a reanudar o no la competición. Es que hay muchos temas encima de la mesa, pero yo creo que sobre todo va a mandar el gobierno y va a mandar Sanidad, que son los que tienen que dar el ok. Más que ya puede decir la ACB lo que quiera, pero al final me imagino, vamos, que si el gobierno no da el ok no se va a hacer nada. ¿Javi? Sí, a ver, correcto. Si es que todo lo que ha dicho Olga es ok, o sea, es que es así el panorama tal y como está ahora mismo, pero hablando de justicia, yo creo que ya a partir de cómo está la situación, pase lo que pase, ya va a haber menos justicia deportiva con una temporada normal. Porque incluso teniendo en cuenta que la medida más justa posible sería acabar la temporada,
incluso acelerándola, llegado el momento, una vez que las autoridades sanitarias lo permitan y se pueda realizar en condiciones de seguridad y para la salud de los jugadores y de toda la gente que se mueve alrededor de un partido de baloncesto. Si tú aceleras la temporada, ya no son las mismas condiciones que serían con la temporada en marcha tal y como estaba yendo. Yo creo, por ejemplo, sinceramente, que a Lucas Murcia podría perjudicarle una temporada acelerada hacia el final de la liga regular, tal y como está ahora mismo la clasificación. Y creo que, sobre todo los equipos que están ahí en la zona baja, podríamos ver alguna situación de alguno que en apenas una semana y media se viera metido en el pozo y ya no pudiera salir, porque ya no tienen margen de trabajar durante la semana algunos fallos, algunos conceptos y demás. No obstante, esa sería la solución más justa. Esa es la paradoja. Pero viendo que los tiempos parece que no van a acompañar y que, como yo estoy diciendo, si todo, más o menos, todo lo que parece que está sucediendo va a terminar por suceder y se termina declarando la temporada nula, es tan sencillo como que la temporada ha terminado y no pasa nada. No hay campeón de liga, el campeón queda desierto, no hay playoffs, no hay descensos, no hay ascensos. Es injusto, sobre todo para esos equipos que están luchando por entrar en la Liga Endesa, que han hecho una inversión en la temporada presente y que van a ver que no lo van a conseguir. Pero también hay que tener en cuenta que, por otro lado, está la salud de los propios deportistas y que se podría dar la situación de que no se pudiera empezar la temporada en mayo, por ejemplo, con las condiciones mínimas de seguridad para los deportistas. Entonces, hay que valorar todos los escenarios, eso lo estarán haciendo los dirigentes, pero yo creo que, por ejemplo, llevándolo aquí al caso de Murcia, una temporada muy acelerada con los partidos que quedan, creo que podría ser muy perjudicial para nuestros intereses. Bueno, tú dices el Barça también, que el Barça ha invertido 40 millones de euros para ganar la Euroliga y tú dile que encima no vale para nada. Decía pues que, imagínate, hablando de la situación también en lo económico, imagino que parar la temporada en este momento supondría una serie de pérdidas o de ingresos que tú dejas de tener, que no sé si sería una losa o sería un lastre de cara a la temporada que viene, porque es un dinero que tú, entre comillas y sin comillas, te lo has gastado porque a priori lo ibas a ingresar de derechos de televisión, de publicidad, etcétera, 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 y que no lo vas a tener y ya parte la temporada siguiente con un debe. Luis. Claro, yo creo que por eso muchos equipos están tomando la decisión arriesgada y quizá precipitada de realizar un ERTE, porque así te estás ahorrando un cierto dinero en los salarios de los jugadores, de los fisios, de los entrenadores y demás, intentando un poco, digamos, paliar esas pérdidas que puedas tener, porque evidentemente tú cuentas con un dinero que, por ejemplo, podrá cambiar mucho dependiendo de a cuánto de largo llegues tú en una competición europea o cómo llegues de avanzado a los playoffs, pero en el caso de, por ejemplo, los ingresos de televisión, esos son prácticamente fijos. Tú sabes lo que vas a ingresar y entonces tú te lo vas a gastar o te lo has gastado ya. Entonces va a ser muy complicado que algunos equipos gestionen los temas financieros de cara a la próxima temporada, aunque claro, si tú le dices esto a equipos como Estudiantes o Fuenlabrada, que están en las posiciones de descenso, pues te dirán que bendito problema. Y sobre todo que en el caso de que se reanudase la competición y que la Liga China, por ejemplo, ya hubiese terminado, habría que ver también en qué condiciones se abre el mercado para que ciertos equipos puedan incorporar jugadores. Porque podríamos ver casos, por ejemplo, como el que siempre me viene a mí a la mente cuando hablamos de fichajes en la permanencia, el de Pops Mensah Bonsu, el jugador que fichó el CB Granada para la jornada 34, hizo un partidazo, el Granada se salvó y lo ficharon en la jornada 34 y solo jugó un partido. O sea que podría ocurrir casos similares en el caso de Fuenlabrada, Estudiantes o de equipos que puedan fichar a jugadores que en otros momentos estarían fuera de sus posibilidades. Yo creo también que es un poco en función de cada club, que cada club es un mundo, porque hay clubes que quizá no hayan cobrado también todos los patrocinios durante la temporada, entonces que algunos patrocinadores digan ahora, oye, pues si no hay partidos, este dinero no os lo voy a pagar, porque lo que decía, el dinero de los ingresos por derechos de televisión está ahí, pero el dinero de otras cosas quizá no. También cada jugador, hay muchos tipos de contrato, hay jugadores que pone explícitamente en su contrato que acaban tal día de junio.
o tal día de mayo. Sin embargo, hay otros que tienen un contrato un poco más abierto que pone acabará la temporada cuando acabe el último partido de liga. Ahí te lavas un poco las manos, porque eso puede ser en mayo, puede ser en junio, puede ser en septiembre, si se reanuda en septiembre. Entonces, que cada club es un mundo. Hay clubes que, pues claro, el dinero de taquillas, por ejemplo, aquí todavía tenía que venir el Real Madrid, que ese es un día de una taquilla importante. Entonces, que está claro que va a afectar a todos los equipos, pero claro, es que esto es una situación que está afectando a la economía de toda España y de todas las familias, que hay familias que se quedan en casa y van a perder muchísimo dinero porque sus negocios se cierran, porque se han ido a la calle. Entonces, pues al final los clubes no van a ser menos. Javi, ponle el cierre, que vamos terminando. Bueno, pues en cuanto a la situación contractual de los jugadores, pues habrá que ver. Primero precedentes, luego ver qué es lo que están haciendo el resto de clubes. En el caso del baloncesto, yo creo que vamos a ver cosas diferentes a las del fútbol, sobre todo con jugadores que acaban contrato, no con aquellos que tendrían contrato a partir de, o sea, para las siguientes temporadas. Y yo creo que el club se está asesorando bastante bien, está haciendo un buen trabajo en ese sentido y que todavía no se toma ninguna determinación porque desde la Liga Endesa la información que hay es la de la suspensión de las jornadas estas que venían ahora, pero poco más. Entonces, conforme se vayan tomando más determinaciones, pues el club tendrá que moverse, ver cuál era la situación de esos contratos y cuál es la situación de esos jugadores. Habrá que hablar con ellos también, habrá que ver situaciones para la próxima temporada. Oye, pues a lo mejor hay un jugador que te interesaba ya para la temporada que viene y puedes aprovechar esta situación para decir, mira, no te voy a dar de baja, voy a respetar lo que te queda de contrato de esta y encima te voy a hacer contrato para la temporada que viene. No sé, yo aquí confío bastante en el trabajo y en el buen hacer de Alejandro Gómez, que todos sabemos que en este tipo de situaciones y en situaciones complejas él se ha movido bastante bien en el mercado y con su propia plantilla. Yo creo que ahí yo, por lo menos en lo personal, en referencia hacia el club, estoy bastante tranquilo y creo que de esta situación el club va a salir reforzado y si no, pues ya veremos lo que nos dice, ya veremos lo que nos dice el tiempo. Y para terminar, por mi parte, lo deseable, como decía antes, es que la temporada pudiera acabar en un mínimo de condiciones. Creo que no lo vamos a ver en ese sentido, pero que si tiene que ocurrir algo, firmo lo que ha dicho Olga cuando hemos empezado esta conexión, que se pueda terminar la temporada regular y que luego en el playoff gane la liga el que tenga que ganar la liga y desciendan los que tengan que descender. Olga, en ese sentido, Manu, sí, quería poner un poco el broche con un ejemplo concreto. Hay equipos que no están haciendo un ERTE como tal, están haciendo un ERTE a lo que es la estructura del club, pero dejando al margen a la primera plantilla del equipo ACB, pero las primeras plantillas han aceptado, por ejemplo en Zaragoza, han aceptado jugadores bajarse un 50% el sueldo, a cambio de que si se reanuda la competición, esa diferencia se les volverá a ingresar. En el Barcelona estaban hablando, ha salido publicado en el Cestando, que les habían propuesto bajarse un 70% el sueldo. Bueno, yo sé de un equipo que no hemos mencionado ahora y de jugadores que están diciendo, yo me bajo el sueldo a cambio de que me renueves porque termino contrato. Que hay muchos agentes, muchos jugadores que también están jugando con eso. Y ese equipo en cuestión le ha dicho, bueno, espera, porque igual ahora la economía mundial va a cambiar, igual las reglas del mercado han cambiado y lo que un jugador este año para ficharlo había que pagarle 200.000 de ficha, igual el año que viene es más o es mucho menos. Entonces sí que hay muchos jugadores que están diciendo, vale, yo acepto, me bajas el 50% de ficha estos meses que quedan, que no sabemos qué va a pasar, porque el club va a perder dinero a cambio de que me renueves. Que eso está pasando en ACB. Luis, ¿algo que decir? Sí, sobre todo con el tema del mercado, que también será bastante curioso, o veremos a ver cómo se maneja todo el tema de cara a la temporada que viene, porque la maquinaria de la Liga Endesa en cuanto al mercado de fichajes también es un tanto peculiar, porque recordemos que hay X días de derecho de tanteo, luego los días para igualar ofertas, los días de tal, si tú quieres empezar la temporada que viene en septiembre, a finales o en octubre, te vas a tener que dar mucha prisa en el caso de que quieras terminar la temporada y comenzar la próxima habiendo dado todos esos pasos previos. Como dice Olga, tú me renuevas, pero luego vemos la temporada que viene, porque si este año no hay tanteo, igual las ofertas
pueden ser más bajas, porque no tienes que hacer una oferta tan grande por un jugador, porque no puede venir otro equipo a llevárselo de la Liga Endesa. Entonces, claro, van a cambiar muchos temas que hay que ir viendo cuánto se alarga esta situación para ver cómo va arrancando todo y luego, a saber, el abanico de posibilidades es inmenso dependiendo de lo que diga Sanidad y Gobierno. Por delante de todo, la seguridad de los jugadores y sobre todo de los aficionados en el caso de que haya algunos partidos a los que puedan acudir, que ahora mismo lo veo muy complicado, y luego ver todo lo que va ocurriendo de cara a la temporada que viene, que el abanico también está ampliamente abierto. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Cuidaros, llevar toda la situación con calma y bueno, poco a poco los datos irán mejorando, o eso esperamos, para eso rezamos y enseguida nos volvemos a ver, pero en el plató y cara a cara, y seguimos hablando de lo que nos gusta, que es el deporte. Muy bien. Bueno, un besito a todos, y como es por llamada sí que nos podemos lanzar un beso. En persona no nos lo podemos dar, pero por videoconferencia sí. Hasta luego, chicos. Sí, un abrazo virtual. Venga, chicos, un abrazo y cuidaros. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros lo dejamos aquí en esta edición diferente de Popular Deportivo. Queremos estar un ratito, sacaros un poquito de la monotonía, de ese confinamiento, de ese encierro que están viviendo en sus casas, y bueno, siempre de la mano del deporte es mucho mejor. Paciencia y buena letra, que de todo se sale. Adiós, buenas noches.